Cuando ustedes lleguen a las páginas de Una cierta idea de mundo, Anagrama 2020, del narrador y ensayista italiano Alessandro Barico, quizás piensen dos cosas que en cierta medida son indispensables para la lectura de este libro. La primera es que Una cierta idea de mundo se les pudo haber ocurrido a ustedes. De hecho, se les ocurrió a todos los lectores antes que a Alessandro Barico. Lo sé, estoy al tanto de ello. Habría que informárselo a Alessandro Barico. Ni siquiera se tiene que llegar a la mitad de una cierta idea de mundo para que se pueda asegurar tan disparatada idea. La segunda de las cosas es que hay lecturas, y una cierta idea de mundo es una de ellas, que a los lectores latinoamericanos nos llegan demasiado tarde. Eso lo van a pensar cuando les gane la curiosidad y vean el año en el que originalmente una cierta idea de mundo salió publicado en Italia, 2012. Es decir, nos llega nada más y nada menos 8 años más tarde. Entonces hay que leer a Barico y a las lecturas que nos presenta desde esa perspectiva cultural. Vamos a contraponer una idea. Por ejemplo, su libro anterior, The Game, por el que le hice una entrevista para el suplemento cultural Laberinto del periódico Milenio, se publicó en México en el 2018. Y allí encontramos un Alejandro más sensato en cuanto a la visión que tiene del mundo y de la cultura que recién se está gestando. Un Barico mucho más sensato y menos repetitivo, a mi juicio, que en muchas de las apreciaciones librescas de una cierta idea de mundo, porque, espero que se entienda, no puede ser el mismo enfoque que tiene del mundo de sus lecturas en el 2012 que en el 2018, y mucho menos podemos leer una cierta idea de mundo parados justamente donde estamos ahora, en medio de un barco mundo que no está a punto de hundirse, pero cuyo capitán está borracho en la proa y cuyos marineros amenazan con suicidarse luego de devorar a las gaviotas. A los lectores se les pudo haber ocurrido una cierta idea de mundo, porque es un libro que se genera, no sé si sea la palabra adecuada, a partir de las lecturas de un lector agradecido. Me gusta esa palabra, agradecido. Si ustedes son de los que consideran acertada aquella sentencia tan choteada de Borges que tiene que ver con la lectura y los libros, valorarán mucho el libro Una cierta idea de mundo. El agradecimiento es el gesto más humilde que puede tener un lector con un autor y con su libro. Unas cuantas palabras de agradecimiento luego de una lectura sin ningún tipo de compromiso. Porque recordemos algo, se lee por placer. Esa es una de las grandes lecciones de don Alfonso Reyes. Leer por otro motivo vuelve la lectura tediosa, aburrida. Lo dijo con las grandes palabras con las que sabía decir las grandes cosas don Alfonso Reyes. Y si Alfonso Reyes hubiese pedido mi opinión, no me la iba a pedir jamás, le habría dicho que vuelve la lectura, en cierta medida, inservible. Y no porque la lectura deba tener una utilidad. No sé si en realidad la tenga, maldita sea. Pero el solo hecho de pensar que deba servir para algo ya la vuelve un artículo estorboso. Esto no lo dijo don Alfonso Reyes, esto lo digo yo. Y Alessandro Barico confirma en una cierta idea de mundo el enorme y hermoso placer que hay detrás de la lectura. Se da entonces ese momento entre lector y autor. Claro, ¿cómo no se me ocurrió a mí tomar apuntes para un libro de mis libros favoritos? Claro, ¿cómo no se me ocurrió a mí escribir un libro acerca de mis autores predilectos? Y en ese arrebato descarado es donde se produce el diálogo que, si no me equivoco, busca Alessandro Barico. Una y cierta idea de mundo te habla de otros libros, libros que para Barico representan algo, libros que a su vez, si te atrapan, para ti van a representar algo distinto, libros que corren de una misma raíz, de una cierta idea de un mundo. Subrayé muchos momentos del libro, pero creo que siempre me ocurre con Alessandro Barico. Es un autor del cual he aprendido mucho de la musicalidad de su prosa. Me atrapa tanto la construcción de su fraseo,
La disposición de las herramientas y los elementos gramaticales con tanta disciplina y a la vez con tanta festividad y tonalidad. Y sí, sé que se pierde mucho con la traducción, pero también sé que no se pierde tanto del italiano al español. No soy tan tonto. Ese, al parecer, no interesarse tanto, superficial, y sin embargo interesarse tanto, tan subterráneo y hondísimo, que en ocasiones me dejó atrapar, como si siguiese a ciegas a un flautista de Hamelin. Por lo que no los quiero abrumar, con lo que a mi parecer son momentos muy brillantes del libro. Alessandro Barico habla de lo que mejor le queda, de autores, de libros, de aquellos que le gustan, y nos dice por qué. Hay una cita así, grande, para enmarcar, que no me puedo quedar con las ganas de compartirles. Habla acerca de la escritura y sobre la belleza de leer. Nos asegura Barico y con esto finalizamos. Se lee no tanto para aprender, ni tampoco para poder entretenerse de un modo inteligente. Se hace para dejar que la prosa impregne un cansancio, un fracaso o una derrota, personales, alivianando el resquemor y limpiando la herida. Así, leemos por el simple placer de la lectura y para salvarnos, y ya está, al menos lo intentas. Eso de salvarte, y yo digo, y quizás eso sea lo importante, si leemos, el intento, salvarnos. Muy buena recomendación de Barico.